Señal nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó al presidente Enrique Peña Nieto a reconocer al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El organismo detalló que esta acción sería un acto de congruencia entre las políticas del interior y el exterior del país. También urgió al Congreso a que la Ley General de Desaparición Forzada sea tema prioritario en el próximo periodo ordinario de sesiones. Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron un filtro de vehículos en el crucero de Hacienda Blanca en Oaxaca. Los docentes impiden el paso a camiones de carga y permiten el tránsito libre a vehículos particulares y de transporte público en ambos carriles. Hasta el momento, los manifestantes han retenido unas 20 unidades. Elementos de la Procuraduría General de la República detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al exsecretario de Agricultura de Sonora, Héctor Ortiz Ciscomani. La dependencia detalla que a Ortiz Ciscomani se le investiga por el delito de ejercicio abusivo de funciones. El exfuncionario fue capturado cuando llegaba procedente de Madrid, España, y tenía como destino final Hermosillo, Sonora. Se espera que a la brevedad sea ingresado a un penal federal. La Secretaría de Hacienda planteará al Congreso de la Unión adelantar la liberación de los precios de las gasolinas para el próximo año y no para el 2018, como se tiene previsto. Por otro lado, la dependencia informa que invirtió más de 19 mil millones de pesos en las coberturas petroleras. Por tanto, se aseguró el precio de 250 millones de barriles de petróleo en $42 para 2017. Durante las próximas horas, la depresión tropical 9 se desarrollará a tormenta tropical al norte de la península de Yucatán, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. La depresión tropical se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora. Su interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México ocasionará tormentas puntuales e intensas en Chiapas, lluvias muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo y fuertes en Tabasco y Campeche. Señal internacional. La Comisión Europea dio el martes un gran golpe a las ventajas fiscales otorgadas por Irlanda a Apple y exigió al gigante estadounidense que devuelva a este país la suma récord de más de 13.000 millones de euros. Un golpe a las ventajas fiscales otorgadas por Irlanda a Apple. La Comisión Europea exigió el martes al gigante estadounidense que devuelva a este país la suma récord de más de 13.000 millones de euros, equivalentes a 14.600 millones de dólares. Los Estados miembros no pueden otorgar beneficios fiscales injustos a compañías seleccionadas, sin importar si son europeas o extranjeras, grandes o pequeñas, parte de un grupo o no. La Comisión sostiene que esta práctica es ilegal según las normas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado, porque permitió a Apple pagar muchos menos impuestos que las demás compañías. Tanto Irlanda como Apple anunciaron de inmediato que recurrirán esta decisión. La suma representa un récord en la historia de los casos de ayudas de Estado que supervisa la Comisión. Varias personas resultaron heridas el martes cuando un kamikaze conduciendo un coche se hizo estallar en la entrada de la Embajada de China en Bishkek, capital de Kirguistán. Varias personas resultaron heridas el martes cuando un kamikaze conduciendo un coche se hizo estallar en la entrada de la Embajada de China en Bishkek, capital de Kirguistán. Una fuente de la policía indicó a la France Press que el coche se lanzó contra una de las rejas de la embajada y estalló dentro del complejo, cerca de la residencia del embajador. El personal de la Embajada de China y el de la de Estados Unidos, muy cercana, fue evacuado, indicaron los servicios de emergencia kirguisos. Kirguistán es un país pobre, de mayoría musulmana, marcado por la inestabilidad política y la lucha contra los islamistas radicales. Las autoridades están preocupadas por el auge en el país del grupo Estado Islámico y aseguran haber frustrado atentados de estos yihadistas.
La aerolínea estadounidense JetBlue realizará mañana el primer vuelo regular de Estados Unidos a Cuba en 50 años. El miércoles 31 de agosto, la aerolínea estadounidense JetBlue realizará el primer vuelo comercial entre Cuba y Estados Unidos desde 1961. El avión viajará desde Fort Lauderdale, en el estado sureño de Florida, con destino a la ciudad de Santa Clara, al centro de la isla. Un vuelo en el que viajará el propio secretario de Transporte estadounidense. Este proceso de establecimiento de los vuelos regulares, como mencionamos, es un paso positivo, aunque se mantienen las restricciones del bloqueo, que entre otras cuestiones impide que los ciudadanos estadounidenses viajen libremente en calidad de turistas a nuestro país. Algunas de las aerolíneas estadounidenses que volarán a Cuba son American Airlines, Frontier Airlines y JetBlue Airways. El memorando de entendimiento que se firmó el 16 de febrero prevé, por supuesto, como parte de la reciprocidad, que Cubana Aviación pueda volar a los Estados Unidos de América. Como parte del histórico restablecimiento de sus relaciones, La Habana y Washington autorizaron hasta 110 vuelos diarios entre Cuba y Estados Unidos. Unos 6.500 inmigrantes fueron rescatados frente a la costa de Libia, así lo informa la Guardia Costera Italiana. Los guardacostas italianos coordinaron el rescate de unos 6.500 migrantes frente a las costas libias el lunes, en una de las jornadas con más actividad de los últimos años en el Mediterráneo. Las salidas de migrantes desde Libia se producen por olas, con una concentración de las operaciones cuando el mar está en calma y el viento del sur empuja las precarias embarcaciones hacia aguas internacionales. El fenómeno se ha acentuado este año. Más de 13.000 personas fueron rescatadas en menos de una semana a finales de mayo, 8.300 en 5 días a principios de agosto. Prácticamente la totalidad de los migrantes proceden del oeste de África y del Cuerno de África. Según ACNUR, al menos 3.100 migrantes murieron este año en el Mediterráneo intentando llegar a Europa. El ministro de Economía francés presentará el martes su dimisión, un nuevo golpe para el presidente François Hollande, quien quizá tendrá que competir con él en las elecciones de 2017. Dimite el ministro de Economía francés, que no descarta convertirse en candidato presidencial. Tras 2 años en el cargo, Emmanuel Macron ha presentado su renuncia para dedicarse por completo a su movimiento político En Marche. El Elysée ha anunciado que Michel Sapin, hasta ahora al frente de la cartera de Finanzas, será ministro de Economía y Finanzas. Sobre la posible candidatura de Macron, esto se escucha en las calles de París. Este Macron no creo que Hollande debe sentirse amenazado porque su balance no es para nada glorioso. Creo que Macron podría ofrecer muchas más soluciones porque es mucho más economista que cualquier otro presidente. No es solo de izquierdas, tampoco es de derechas, está un poco entre las dos y por eso tal vez podamos encontrar una solución si se convierte en candidato. Macron, de 38 años, uno de los ministros más apreciados por la opinión pública, presentó su formación el pasado abril. Fue en su primer mitin cuando la tensión con el resto del gobierno francés alcanzó su punto álgido. Dijo que Francia es un país harto de promesas incumplidas, lo que provocó que fuera llamado al orden por Valls y Hollande. Dos de la tarde con 10 minutos. Mire, un reporte urgente de último minuto. El anuncio de la muerte de Alepo de su portavoz, Abu Mohamed Al-Dani. Resulta que el grupo yihadista Estado Islámico anunció este martes la muerte de su portavoz, el sirio Abu Mohamed de Al-Dani, cuando estaba supervisando operaciones militares en la región de Alepo, al norte de Siria. La agencia de noticias del Estado Islámico, AMAC, informó, citando fuentes militares, que Al-Dani cayó mientras controlaba las operaciones para rechazar
las campañas militares contra Alepo. Información que se genera justo en este instante, está acaparando medios internacionales el anuncio de la muerte en Alepo de su portavoz Abu Mohamed al-Adani. Y lo decíamos ya al inicio de este espacio, 30 de agosto declarado por la ONU como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en nuestro país. Más de 27,000 desaparecidos tan solo desde el 2006 a la fecha. Estamos hablando de una década de que México vive de manera muy intensa este flagelo de los desaparecidos, personas que se cree fueron secuestradas o fueron desaparecidas por algún integrante del gobierno federal, estatal o municipal. Hay que mencionar que este día se conmemora en todo el mundo y ha sido particularmente en Colombia, donde también han padecido de manera particular las desapariciones forzadas a propósito de más de 52 años de conflicto armado entre el gobierno y las FARC. Un capítulo que, por cierto, ha llegado ya a su fin desde esta semana, una vez que se ha declarado el fin de este conflicto armado. La guerra entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC terminó este domingo, el domingo pasado, y para muchos de las víctimas, hay que decirlo, no están del todo conforme con los acuerdos a los que han llegado las autoridades, porque consideran que debería haber castigos ejemplares para quienes participaron en esta guerra, particularmente integrantes de las FARC. Hay que recordar que para ellos algunos obtendrán sanciones de servicio comunitario, otros más simplemente no pagarán ninguna pena. Hay víctimas que quieren ver tras las rejas a integrantes de las FARC y sin embargo no será así en todos los casos. Todo un tema y por supuesto le estamos invitando para que participe con sus comentarios y opiniones. Las desapariciones forzadas en México, 27,000 en una década. @SE Informativa en Twitter, Señal Informativa en Facebook. No olvide colocar el hashtag Tú Haces Noticias. Hacemos una pausa, es muy breve. Regresamos con más. Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina. La escuela se encontraba en pésimas condiciones, no recibía ningún apoyo de ninguna índole. Pues llega el programa de Escuelas al 100, entonces comienza un trabajo entre todos en conjunto. Ahorita podemos decir que la escuela está en excelentes condiciones. Mi hijo, el que está ahí, está fascinadísimo y va con más ganas a la escuela. Estamos muy contentos de contar con un espacio digno para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Rosario, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Cuarto informe, Gobierno de la República. Acabamos de ser detenidos por la vialidad, la cual está haciendo uso de la... Los agentes están pidiéndole al chofer... ¿Con qué vas, ¿Con qué me vas? No, mira. En Señal Informativa todas las voces valen y también queremos escuchar la tuya. Reporta, comenta o denuncia. Tú haces noticia. Señal Informativa. 66% de los mexicanos considera que no se respetan las leyes. ¡Taxi! Ajá, pásate el alto, yo lo invito. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. INE, Instituto Nacional Electoral. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos.
Enorme gusto en saludarte, Darbo Escalante. Muchas gracias por la sintonía, por la compañía aquí a esta segunda emisión de Señal Informativa. Nuestra compañera Isaura López Villalobos con la información de que avanza la construcción del Instituto Jalisciense de Cancerología. Adelante con los detalles, Isaura, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, este día el secretario de Salud, Antonio Cruz Mara, realizó un recorrido por las obras de construcción del Instituto Jalisciense de Cancerología. Este nuevo instituto donde sostiene el secretario de Salud será el más grande en Latinoamérica. En el momento de la entrevista también reconoció que se estima que podría incrementar económicamente la construcción entre un 10 y un 15% más, esto dependiendo del tipo de dólar y también de las variaciones que se vayan necesitando para consolidar este proyecto estatal que es el Instituto Jalisciense de Cancerología. Se estima una inversión de 750 millones de pesos, eso era el estimado inicial. Sin embargo, podría aumentar en ese porcentaje que acabo de comentar, que viene siendo aproximadamente 70 millones más. Durante el recorrido, el secretario de Salud indicó que el proyecto asignado era de 340 millones de pesos con una estimación de incremento por las modificaciones que han realizado y que podrían alcanzar los 420 millones, más el recurso que va a proporcionar el gobierno federal, que es de 350 millones de pesos para el equipamiento. Contempla este nuevo espacio el área de quirófanos, 2 aceleradores lineales, 5 mastógrafos, área de quimioterapia y radioterapia, consulta externa, y también tendrá 180 camas sensables para hospitalización y 30 más no sensables. Además, habrá un hospital de día, de cirugía, robótica y también rayos X y ultrasonido. Escuchamos parte de lo que los encargados de la obra le mencionaban al secretario de Salud durante el recorrido. Aceleradores lineales donde se van a poner los paletamientos, ya está cimentado, aparentemente hay tierra, pero abajo ya hay cimentación, y nada más cuando llegue el equipamiento para poder, en base a las guías mecánicas, poder construir complementariamente. Pero todo esto va a ser el área de acelerador. Esto es parte de lo que comentaba el secretario de Salud. El Instituto Jalisciense de Cancerología contempla espacios especiales también para la clínica de cáncer de mama, complementando con equipo de alta tecnología, como ya mencionábamos, entre estos de tipo robótica. También tendrá clínicas para la atención del cáncer infantil con 25 camas y también para la cuestión del cáncer de colon, de próstata y todos los tipos de tumores que se han venido presentando en el estado de Jalisco. Recordar que actualmente el Instituto Jalisciense de Cancerología, ubicado a un costado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, ya está sobresaturado debido a la alta demanda de pacientes que también son atendidos por parte del Seguro Popular, de acuerdo al secretario de Salud, de una manera integral donde se les proporciona el tratamiento, el medicamento, quimioterapias y radioterapias, dependiendo la etapa del cáncer. Estas son las obras que se está realizando. La asegura el secretario de Salud que esta obra podría abrir sus puertas en diciembre del 2017 para junto o de igual manera con el que se está construyendo en el Hospital General de Occidente, que es el Hospital de Geriatría. De información. Bien, bueno, pues seguirá el hacinamiento en el actual Instituto de Cancerología que pertenece al gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, porque la propuesta, la expectativa es de que esté terminado hasta diciembre del 2017. Muchas gracias, Isaura. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. El alcalde de Guadalajara promete equipo de cómputo para las escuelas en el oriente de la ciudad. Durante la entrega de paquetes con uniformes, calzado, mochilas y útiles escolares para los estudiantes de educación básica en Guadalajara, que ya registra casi un 50% de cobertura, el presidente municipal Enrique Alfaro se comprometió a equipar al menos un salón de cómputo para los alumnos de la Escuela Secundaria Mixta número 2, ubicada en la colonia Pablo Valdés al oriente de la ciudad, donde el director del plantel solicitó el apoyo del alcalde debido a que las computadoras utilizadas para la formación de estudiantes ya cumplieron su vida útil. Al respecto habla el primer edil. Quiero también asumir el compromiso de que cuando menos
A lo mejor no se alcanza para tanto, pero cuando menos un salón de cómputo sí nos comprometemos a equipar en los próximos días. El esquema para renovar el salón de cómputo de la secundaria mixta número 2 será a través de patrocinios y donaciones de la iniciativa privada, según indicó el presidente municipal de Guadalajara, luego de reconocer que por falta de recursos propios no podrá comprarlas el municipio. Señal informativa, Celia Niño. Bueno, pues ahí está la promesa del presidente municipal de Guadalajara. Por cierto, también el presidente municipal, pero de Zapopan, Pablo Lemus, está dando a conocer en este momento que el grave estado en el que se encuentran las vialidades de la ciudad es herencia que le dejaron, y manda un mapeo de dónde van a empezar los trabajos, algunos de ellos en colonias que nuestra audiencia la ha denunciado una y otra vez, por ejemplo, en Jardines del Valle. Julio Ríos, bienvenido. Gracias, un saludo de nuevo. Pues más de 950,000 pesos se van a repartir para impulsar proyectos de la sociedad civil gracias al Fondo Germina. Esta es una bolsa económica que se integró gracias a que el diputado independiente Pedro Kumamoto donó el 70% de su salario tal y como lo prometió en campaña. Además, un empresario aportó otro tanto para que se tuviera una bolsa de alrededor de 1 millón de pesos, aunque en esta primera etapa se entregarán 950,000, como lo detallábamos al inicio, para estos proyectos. Vamos a escuchar al diputado independiente Pedro Kumamoto, quien esta mañana realizó este anuncio de la creación del Fondo Germina, que pues ya está disponible a partir de hoy. A día de hoy se han logrado reunir 551,267 pesos. Sin embargo, hemos logrado, y a través de encuentros y sobre todo de la generosidad de Arturo Jiménez, un empresario, presidente del Grupo Sofía, logramos duplicar la cifra. Es decir, que estamos hablando de más de 1 millón de pesos que hemos reunido para este fondo en 10 meses. Y por eso estamos muy contentos. Este fondo será administrado a través de la Corporativa de Fundaciones que encabeza David Pérez Rulfo, quien señaló que la bolsa será manejada por este organismo que tiene, por cierto, 17 años de prestigio trabajando con diferentes fondos. A partir de este momento, ni Kumamoto ni su equipo podrán decidir el futuro del dinero, pues va a quedar en manos de un comité técnico plural integrado por ciudadanos. Escuchamos a David Pérez Rulfo, presidente de la Corporativa de Fundación. Esos donativos se conviertan en inversión social. Y ese es el valor agregado que tiene Corporativa de Fundaciones a este fondo. Hemos desarrollado metodología, hemos desarrollado tecnología blanda para abrir una convocatoria pública, evaluar proyectos, hacer que los proyectos sean dictaminados por un grupo plural de personas. Ya se abrió una convocatoria pública para las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y que pues tengan también todos sus papeles en forma y que incluso entreguen recibos deducibles de impuestos y que deben de presentar proyectos en varias categorías como desarrollo sustentable, derecho a la ciudad y buen vivir, derechos humanos, transparencia, participación política, innovación cívica y desarrollo sustentable. La convocatoria cierra el 30 de septiembre, el 1 de noviembre se darán a conocer a los ganadores y está disponible en fondogermina.mx. También hay que recordar que el diputado Pedro Kumamoto explicó que esta donación, esta renuncia al 70% de su salario continuará a lo largo de toda la legislatura y pues se irán depositando estos recursos en el Fondo Germina. Es el reporte. Me hiciste recordar, Julio, de un exdiputado local que también donaba, pero el 100% de su salario. A ver si lo recuerdas, un priista él, un dirigente sindical, ¿quién era? No lo recuerdo, ¿No lo recuerdas? ¿Qué legislatura habrá sido? No, ya hace mucho, ya hasta murió este hombre. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para ver si nuestra audiencia nos ayuda a recordarlo. Lo que sí tengo presente, de que era un dirigente sindical y no cobraba, el 100% de su salario lo donaba. Estamos al pendiente, muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.
Esta tarde podría quedar aprobado el borrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad, así lo adelanta el presidente en turno del Instituto Metropolitano de Planeación, Enrique Alfaro, quien detalla que una vez aprobado deberá ser enviado a la Federación para que realice observaciones. Hoy espero que pueda quedar aprobado el borrador que se sometería ya a consulta final a México de lo que sería la Agencia Metropolitana de Seguridad. Ya estamos en el último tramo, platiqué con el gobernador la semana pasada, tenemos ya puntos de acuerdo y resolvimos algunas dudas que había respecto al documento. Entonces el día de mañana, el día de hoy se aprobará, si así lo determina la Junta de Coordinación, un documento que será ya con carácter de recomendación para los municipios de cómo se debe dictaminar o cómo se debería de dictaminar el proyecto de convenio para la creación de la Agencia Metropolitana, pero antes de turnar los municipios, el acuerdo con el gobernador es que lo platicaremos con todo el Sistema Nacional de Seguridad para ver si hay alguna observación y después de eso estamos listos para la creación de la Agencia Metropolitana. La Agencia Metropolitana de Seguridad prevé unificar a las corporaciones policíacas de los 9 municipios de la zona metropolitana y funcionará bajo el modelo de organismo público descentralizado intermunicipal, con su propia Junta de Coordinación y Consejo de Administración. Deberían los funcionarios pagar de su bolsa el costo por tener uno o varios guaruras o guardaespaldas. @SE Informativa en Twitter, Señal Informativa en Facebook. Las vías que ponemos a su disposición para escuchar sus comentarios y opiniones en torno a esta pregunta que hoy le estamos planteando. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucho más. Viendo Señal Informativa Emisión Vespertina. Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar invita a la conferencia magistral Paraísos e Infiernos en las literaturas europeas del siglo XX con la crítica literaria Mercedes Montmany. Martes 30 de agosto, 18 horas, Paraninfo Enrique Díaz de León, entrada libre. Presentación a cargo de Gabriel Gómez López. Canal 44 invita. En Contraste Deportes. Llega una revista deportiva internacional, un programa en el que verás el deporte que a todos nos gusta jugar y ver a través de una única mirada, con un enfoque centrado y preciso que te llevará a descubrir las técnicas, la dedicación y la habilidad detrás de algunos de los mejores atletas y equipos del mundo. Gillette World Sport. Comparte tu creatividad protegiendo tu privacidad. El ITEI, el INAI, Canal 44, C7 Jalisco y Fundación Universidad de Guadalajara presentan el 4º Concurso Nacional de Cine Cortos Consecuencia. Transparencia en movimiento. Crea un cinecorto y súbelo a udgtv.com y regístralo en cinecortos.mx. Este debe tratar sobre protección de datos personales, entre otros. Habrá grandes premios. Tienes hasta el 2 de octubre para registrar tu cinecorto. Consulta las bases en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales. Consecuencia. Transparencia en movimiento. En Contraste Estrenos. La técnica siempre ha impulsado el desarrollo de la humanidad. Ingenieros de todo el mundo rozan los límites de lo posible y se empeñan en superar todos los obstáculos imaginables. Un puente entre la aventura y los últimos avances tecnológicos. Aquí se presenta el apasionante mundo de la ingeniería moderna, desde el esbozo de los proyectos hasta que se hacen realidad. Más inteligente, rápida y eficaz, en la señal de todos. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Muchas gracias a mis compañeros y a mis colegas. Sonia Serrano, un fuerte abrazo. Hace un momento en el reporte con nuestro compañero Julio Ríos, que le preguntaba que si recordaba quién era este exlegislador, que era dirigente de un sindicato, y me dice, es Porfirio Cortés Silva. Gracias, querida Sonia. También Julio César Hernández, un abrazo, querido Julio, dice, es Porfirio Cortés Silva, y me dice, y aún vive. A los dos un fuerte abrazo, muchas gracias por el apoyo y por hacernos recordar de quién se trataba. En más información, vamos a dar un enlace hasta Zapotlán el Grande con Lauro Rodríguez. Resulta que aprueba el Pleno del Ayuntamiento un proyecto de ley de ingresos para el 2017 que estima incrementos en todos los rubros entre un 3 y un 10%. Lauro, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como ya lo comentas, con aumentos en materia de impuesto que van desde el 3 hasta el 10% general, el Cabildo de Zapotlán el Grande aprueba por mayoría el proyecto de iniciativa de ley de ingresos para 2017. Alberto Esquer Gutiérrez, alcalde de Zapotlán, menciona que estos incrementos serán principalmente en el tema de giros restringidos con la finalidad de desincentivar la apertura o crecimiento de establecimientos, principalmente de bebidas alcohólicas, con el objetivo de reducir la problemática social que conlleva el alcoholismo en el municipio. Escuchemos al presidente municipal, quien además asegura la ley se trabajó en conjunto por 6 meses con el Congreso del Estado. Pues a los políticos nos da miedo aumentar los impuestos. El problema es que si no tenemos recaudación, pues no hay obra pública, no hay infraestructura, no hay servicios públicos municipales. Un ayuntamiento vive de sus impuestos federales, estatales y municipales. Los federales y estatales son mínimos, entonces el mayor lo tenemos que sacar de los impuestos municipales. Y hoy no tengo pena en decirlo que los hemos ligeramente aumentado del 3 al 10% en lo general, porque los resultados se están viendo en el municipio. La trabajamos antes con el Congreso. O sea, tenemos 6 meses trabajando la ley de ingresos, no es una ley de ingresos al vapor. Esta ley de ingresos que regirá el 2017 de ser aprobada por el Pleno del Congreso local para el municipio de Zapotlán el Grande es justa y se discutió durante una semana con responsabilidad, no solo por la Comisión de Hacienda, sino por todos los regidores que acudieron al llamado para analizar el proyecto inicial. Así lo asegura José Luis Villalbazo de la Cruz, edil representante de Morena en el Cabildo de Zapotlán, quien además asegura él participó de las mesas de diálogo y por esta razón emitió su voto a favor, a pesar de ser oposición, que además fue señalado por esta razón en las redes sociales, a diferencia de los demás regidores de oposición, quienes decidieron no acudir a las reuniones. Escuchemos al regidor por Morena en Zapotlán el Grande. En estas reuniones el compañero Mendoza pues no se presentó a ninguna de estas reuniones, la compañera Claudia tampoco. Entonces a mí se me hace una falta de responsabilidad el hecho de no presentarse precisamente en el momento oportuno para poder hacer las modificaciones pertinentes. Si sabemos que está siendo perjudicados ciertos sectores sociales aquí de nuestra ciudad, pues creo que nosotros como representantes de esos grupos sociales tenemos que estar ahí para que no se les lesionen ni en sus intereses, ni en sus derechos, ni en nada. La iniciativa desató controversia a través de las redes sociales entre los ediles de oposición por el voto a favor del regidor de Morena, quien exhorta a sus compañeros de oposición de dejar de culparlo y acudir a las mesas de trabajo para debatir las próximas iniciativas. Por ejemplo, la ley de egresos para 2017, que ya está próxima a discutirse. Esta postura tuvo respuesta de parte de Claudia Murguía, representante de Acción Nacional en el ayuntamiento, quien especifica que no es en las mesas de diálogo donde debe discutirse, sino en el pleno de Cabildo. Escuchemos a la regidora por Acción Nacional. Que es el Cabildo, finalmente, integrado por todas las fracciones edilicias, quien aprueba o hace los señalamientos correspondientes. Es el Cabildo, no es en las comisiones edilicias. Que hubo una invitación, insisto, cuyas fechas y agenda fue muy accidentada y no fue respetada, eso es otra cosa. Pero el Cabildo es el espacio oportuno para hacer el debate, para generar la argumentación y para generar la motivación, porque finalmente es el Cabildo el que aprueba o desaprueba. Hace unos instantes también tuvimos la oportunidad de platicar con Roberto Mendoza Cárdenas, coordinador de la fracción priista en el ayuntamiento, quien comenta que el sector comercial será atacado por el incremento, en algunos casos, de hasta 1,000 pesos por permiso para vender, por ejemplo, en el mercado municipal Paulino Navarro o en el Tianguis Benito Juárez. Dice el regidor, estos son los temas que deben llevarse a consulta pública, para que sean los ciudadanos quienes decidan el monto o porcentaje de incremento a estos impuestos, que no debe superar, a decir del regidor, el 10% y en algunos casos
sí lo supera, incluso llegando hasta el 300%, asegura el regidor priista. Esa es la información que tenemos hasta el momento desde Zapotlán el Grande. Y agradecemos el reporte. Hasta pronto, Lauro. Buenas tardes, y le estaremos dando seguimiento a la información. Claro que sí, Lauro Rodríguez. 850 profesores en Jalisco obtuvieron una calificación insuficiente en la evaluación docente. Ellos realizarán un segundo examen. Las autoridades educativas consideran que al menos 800 de ellos aprobarán este examen. Ignacio, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes. Así es, este día el secretario de Educación, Francisco Ayón López, se refirió al tema de los maestros que fueron evaluados en el ciclo escolar anterior y que obtuvieron calificación de insuficiente. Son 850 los docentes de educación básica en esa condición. Ellos justamente los días previos al arranque de este ciclo escolar 2016-2017 ya comenzaron con su proceso de capacitación. La Secretaría de Educación está ofreciendo diplomados y capacitación en línea a todos los docentes justamente para que mejoren su desempeño en el siguiente examen que se va a aplicar en el mes de noviembre. Francisco Ayón señaló que la meta que tiene la Secretaría de Educación es que apenas 50 de ellos se mantengan en esa calidad de insuficiente y los restantes 800 mejoren sus calificaciones, salgan de esa condición y pues ya queden como maestros aptos. Incluso la meta va más allá. Ellos esperan que 200 de estos 850 profesores queden en la calidad de desempeño excelente. Esto gracias a la capacitación que están tomando. El titular de la Secretaría de Educación también se refirió a un grupo de 30 maestros de inglés dentro de este total de 850 que también obtuvieron esas bajas calificaciones. A ellos se les está dando también una capacitación todavía más específica debido justamente a la asignatura que ellos dan, sobre todo en el nivel secundaria, para que también obtengan mejores evaluaciones en la siguiente prueba, que como decíamos será en el mes de noviembre. De estos 850 profesores, 500 corresponden a la región centro de los municipios metropolitanos y 84 de la región costa norte con cabecera en Puerto Vallarta. De tal forma que pues los días viernes y también en casa los profesores se están preparando para que cuando presenten la siguiente evaluación pues tengan ya una mejor evaluación y pues seguir con las siguientes etapas para los profesores que serán evaluados en este ciclo escolar. Es mi reporte. Muy bien, Ignacio, pues estaremos pendientes de esta segunda oportunidad y si no, entendemos que habrá una tercera, Nacho. Así es, ellos tienen hasta 3 opciones para presentar esta evaluación y mejorar su desempeño, salir de esta evaluación insuficiente para que pues mantengan su puesto como docentes. Hay que recordar que pues los profesores que aún después de 3 exámenes no mejoren su desempeño, no pierden su empleo, cambiarían justamente su adscripción a algún trabajo administrativo, pero el propósito que tiene la autoridad educativa es que prácticamente el 100% pueda tener un mejor desempeño y mantengan su actividad docente. Ignacio Pérez, muchas gracias por la información, como siempre, muy completa. Buenas tardes. A ti, buenas tardes. Nuestra compañera Georgina García dando seguimiento a la problemática que hay en el bosque del Nisticuil. ¿Qué te encontraste, Georgina? Bienvenida. Buenas tardes, nuevamente, Belén, y a todo el auditorio de Señal Informativa. Pues Spinelli Corporation, la constructora a cargo del desarrollo habitacional Bosque Encantado, ofreció el día de hoy una rueda de prensa para anunciar que interpuso una denuncia penal por extorsión en contra de supuestos miembros del Comité Salvabosque en defensa del Nisticuil. Esta organización ha sido crítica de este desarrollo inmobiliario. El abogado de la empresa, Joaquín Adrián Chamán, aseguró que han recibido visitas de personas que ostentan ser integrantes de esta organización, quienes han amenazado con presionar al Ayuntamiento de Zapopan para que se cancele la obra si no acceden a sus peticiones económicas.
aclaró que no tienen la certeza de que se trate de miembros de este comité y que será parte de la investigación que hará la Fiscalía General del Estado. La constructora promovió más recursos legales en defensa de su proyecto inmobiliario, que asegura se sitúa fuera del área natural protegida del bosque El Mixtiquil y que no es terreno preferentemente forestal. Entre estos, 2 demandas civiles por daño moral en contra de quienes se acrediten como representantes del Comité Salvabosque en defensa del Mixtiquil. Este recurso sí es en contra de miembros del Comité Salvabosque en defensa del Mixtiquil y también del director de Ecología de Zapopan, Alfredo Martín, por asegurar que este complejo causará un daño ambiental sin tener pruebas. También interpuso una denuncia penal por abuso de autoridad en contra de Rubén Flores García, director técnico de gestión integral de riesgos de Zapopan, por ejecutar el 23 de junio la clausura de la obra a pesar de que se atendieron las recomendaciones de Protección Civil tras el derribo de una barda de un fraccionamiento contiguo, El Roble. A la fecha, la obra del Bosque Encantado permanece clausurada. Spinelli Corporation promovió al mismo tiempo un juicio de amparo en contra de este acto de autoridad que, según aseguró, se llevó a cabo sin una orden de visita y sin que los funcionarios acreditaran que trabajan en el ayuntamiento de Zapopan. Y bueno, esto es parte de lo que el día de hoy esta empresa constructora de Bosque Encantado dio a conocer en rueda de prensa. Hasta aquí mi reporte. Pues les volteó el tema, pero vamos a estar al pendiente del seguimiento porque aquí no va a quedar, mi Gina. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a hacer una breve pausa. Tiene actividad a partir de las 3. Va en camino, tómelo en cuenta, son las 2:43. Regresamos. Estás viendo Señal Informativa Emisión Vespertina. Encontraste series. ¿Qué tanto conocemos sobre energía y medio ambiente? ¿Conocemos los últimos dispositivos tecnológicos que guían y dirigen el tráfico? ¿Estamos enterados de lo último en medicina y salud? Este programa te ofrece interesantes reportajes sobre ciencia, tecnología y fenómenos cotidianos. Los más recientes avances y descubrimientos del planeta en Saber Más. Una nueva era está por comenzar. La manada se alista para rugir con más fuerza. Ganar no es lo más importante, lo es todo. Disfruta en exclusiva y totalmente en vivo por Canal 44 y Radio UDG todos los partidos como local de los Leones Negros. En Canal 44 y Radio UDG, rugimos más fuerte. Encontraste deportes. Porque tú lo pediste. Ahora nuestra barra deportiva más temprano, a las 7 de la noche. Los lunes y jueves, los mejores cronistas del balompié se reúnen para discutir de lo que aconteció durante la última jornada en Fútbol con Garra, totalmente en vivo. Los martes te esperamos para hablar del deporte universitario en Amores Leones. Los miércoles, lo relevante, pero también lo irrelevante del mundo deportivo se comenta desde un punto de vista que se genera en las gradas. La Tribunera, en vivo, y la verdadera cara del deporte está en Minuto 44. Todos los viernes, los mejores programas deportivos están en la señal de todos, en un mismo horario, 7 de la noche. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Miren, en el municipio de Colotlán están iniciando un ejercicio bastante interesante, medir los niveles de ruido y aplicar por primera vez el reglamento municipal. Guadalupe Arceo, cuéntanos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, un estudio realizado por un académico del Centro Universitario del Norte, pues determinó que el municipio es ruidoso
un problema que atenderán con la adquisición de un sonómetro y también la aplicación del reglamento que vigilará no solo los decibeles, sino que sancionará a quien no respete lo ahí establecido. Así lo comentó Alonso Dávila Leaños, él es coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable en Colotlán. Comentó además que esto se hace con la finalidad de atender una situación que afecte de manera directa a la población y para eso van a comprar este sonómetro y también realizar estrategias de concientización e información para dar a conocer los decibeles que sí estarán permitidos en los diferentes horarios del día. Vamos a escuchar lo que nos dijo el coordinador de Ecología y Desarrollo Sustentable. Aquí lo que estamos tratando de atacar más es en los días de fines de semana, cuando hay más afluencia de vehículos y con personas que pues, sabemos que se presta para que las personas pues, de alguna manera ingieran bebidas alcohólicas y esto se presta para que se altere un poquito lo que es la música, le suben a su radio, a su estéreo. Entonces van a estar ahí, yo pienso que en fines de semana es cuando más se va a atacar esto. La investigación realizada por el académico del Centro Universitario del Norte reveló que el camión de la basura, las campanas de la iglesia y las camionetas que reparten agua son las que más contaminación auditiva realizan, cuestiones que atenderán con la implementación de este reglamento y también definir qué decibeles se van a permitir en los distintos horas del día. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Alonso Dávila Leaños. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, el límite máximo es de 55, entre 50 y 55, es lo que estaría permitiendo. Por ejemplo, en zonas industriales y comerciales donde exista mucho movimiento de camiones y todo eso, es un poquito más accesible, que será 68 a 65. Y por ejemplo, en las escuelas o lugares donde se acumula mucha gente, se puede llegar hasta permitir hasta los 55 decibeles. Y ya en otras cosas como ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento, por máximo 4 horas se estaría permitiendo 100 decibeles. Es importante comentar que esta es la primera vez que se realiza un ejercicio como este. Ya está establecido en el reglamento los niveles de ruido y, por supuesto, las sanciones que se van a implementar o se van a aplicar a quienes no cumplan precisamente con lo establecido, con esta norma. Y también, en breve se va a estar dando a conocer ya los decibeles que van a estar permitidos para que la ciudadanía esté enterada y no caiga en ningún tipo de situación que vaya a resultar afectado tanto económicamente como otro tipo de cuestiones. Esta es la información. Guadalupe, muchas gracias, muy buenas tardes y un saludo a Colotlán, la audiencia que nos sigue a través de Radio Universidad de Guadalajara. Buenas tardes. Un saludo para ustedes, hasta luego. En más información con nuestra compañera Jade Ramírez, nos reporta que defensores de derechos humanos mantienen aún un recelo a la conformación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalisco. Esta es la historia. La discriminación en Jalisco no es prioridad. El 18 de diciembre de 2015 entró en vigor la Ley Estatal para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Jalisco. Controvertida ley que a 8 meses de existencia sigue empantanada la puesta en marcha del reglamento y ni siquiera existe el diagnóstico sobre discriminación que el gobierno del estado aseguró presentaría la última semana de julio de 2016 para definir atribuciones y responsabilidades del órgano que operará la ley. El Consejo. Sobre quiénes harán que la ley sea funcional, Gerardo Montoya, de la organización Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, sostiene que la composición del Consejo es inequitativa porque está subrepresentada la sociedad civil organizada, pieza fundamental para la exigibilidad del cumplimiento de la ley. La conformación del Consejo como está actual, para empezar, lo que dijimos desde antes que se emitiera esta ley, cosa que la legislatura no nos escuchó, las fracciones parlamentarias no nos escucharon, que deberán ser elegidos por el Congreso del Estado a propuesta de organizaciones de la sociedad civil, y dice el artículo 34, a partir de un reconocimiento de los grupos de la sociedad civil organizada por su probidad, honestidad y capacidad. Pues las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos el
tema. Desde hace más de 12 años, en 4 legislaturas, que yo sepa, ninguna fue convocada. Ya en junio quedó instalado tal consejo para poner en marcha la ley contra la discriminación en Jalisco, que en el artículo 33 especifica al gobernador o a quien designe en su representación para presidir las reuniones y trabajos. Jorge Aristóteles Sandoval nombró al secretario Roberto López Lara, pero este, a su vez, en la instalación del consejo, no asistió y nombró a Cristian Luis Navarro, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco, un servidor que sin duda tiene extraordinarias cantidades de trabajo rezagado en la atención de víctimas, y ahora le sumaron la resolución de la discriminación en el Estado. Sobre la dilación y la falta de voluntad política del gobierno del Estado, Gerardo Montoya del CEPAD recuerda la propuesta sinodal de las organizaciones civiles involucradas en el tema para evitar este tipo de deslindes. El representante fuera de las organizaciones de la sociedad civil, en un equilibrio de personal que recibiera un emolumento para poder tener mayor previsión, exigencia. No es el consejo que estamos esperando, no es el consejo que Jalisco necesita, ni es el consejo que las víctimas de discriminación en Jalisco necesitan. La Ley Estatal para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación de Jalisco contempla solamente para el Consejo tareas de escritorio y coordinación con otras entidades locales, no sanciones ni revisión de casos. Cuando un servidor público incurre en algún acto discriminatorio, las personas podrán denunciar, pero en los órganos de control interno solamente. Hace 12 años se creó un colectivo de organizaciones en busca de lo que hoy maltrecho ya existe. Incluso, recuerda Gerardo Montoya, la Comisión Estatal de Derechos Humanos formó parte de ese colectivo, pero por su actuación ante quejas de discriminación se le pidió que dejara de participar. ¿Cómo entonces se puede enmendar una ley y un consejo que trastabilla en su creación y operación? La vía legal como tal sería poder hacer una modificación a la legislación actualmente emitida, ¿no? Una vez nombrado el Consejo, eso cada vez se complica más en función de los nombramientos, etcétera, etcétera. Pero esos son el tipo de mecanismos que precisamente hacen cuando se hace una ley al vapor, digamos, no siguiendo los intereses de la sociedad en general, sino los de los grupos de poder y de los partidos políticos. Entonces, ahí tenemos el resultado. Jade Ramírez, Señal Informativa. Lamentablemente una situación que se repite en muchas de nuestras leyes. Al momento de reglamentarlas no quedan debidamente integradas, o incluso estos consejos que deberían de ejecutarlas tampoco son tomados en cuenta o conformados como debería de ser integrados. Así que bueno, muy interesante esta reflexión que hace nuestra compañera Jade Ramírez. Y hoy en nuestras cuentas institucionales le estuvimos preguntando a usted su opinión en torno a si a los funcionarios si deberían de pagar con su bolsillo el costo de uno o varios guaruras. Hemos recibido varios de sus mensajes y los agradecemos, por supuesto. Es el caso de Gar, o ella 19581, quien nos escribe a través de Twitter. Dice: esto de los guaruras no debería existir, y coloca el hashtag seguridad para todos. Genaro también nos escribe a través de nuestra cuenta institucional en Twitter y dice: ellos deben pagarse su escolta. Si es por inseguridad, que nos pongan entonces escolta a cada ciudadano, dice Genaro. Y también se pone en contacto con nosotros Jefestus, quien nos comenta: todo respecto a su seguridad debería correr por su cuenta. Si no hicieran sus tranzas, no los necesitarían. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus comentarios y opiniones. También hay opiniones de ustedes en otros temas. El señor Roberto Mesa, en relación a la información que daba nuestro compañero Julio Ríos, de que el diputado independiente Pedro Kumamoto haría una donación del 70% de su salario, y de ahí salió el nombre de Porfirio Cortés Silva, quien fuera diputado por el PRI, que donaba el 100%. Bueno, en ese sentido el señor Mesa dice que también el actual diputado federal Carlos Lomelí, por Partido Movimiento Ciudadano, dona su salario y lo dona directamente al municipio de Zapopan, y en concreto al distrito número 4, que es el distrito en el que llevó su contienda. Muchas gracias, señor Mesa. Y también la señora Barba, en torno a la información de nuestro compañero Lauro Rodríguez allá en Zapotlán, de que se prevé un incremento para el próximo año por parte del Cabildo. Pues dice, la pregunta sería, ¿cuál ayuntamiento de Jalisco no hará incremento? Esa sería la pregunta, porque dice
que ha escuchado que esto sucederá en 2017 tan solo en ayuntamientos de Zapotlán, Guadalajara, Tonalá y Zapopan. Entonces pregunta, ¿cuál de ellos no hará incrementos? Bueno, y estamos prácticamente ya despidiéndonos. Uno de los temas que hoy hemos abordado, por su relevancia sin duda alguna, es el Día Internacional de las Víctimas, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Le decíamos ya que es un acontecimiento, un fenómeno tristísimo que ocurre en muchas partes del mundo, entre ellas, por supuesto, México. Y mire, ha sido precisamente un artista, Steven Spasuk, quien ha decidido rendir un homenaje pues, a todas estas víctimas de desaparición forzada. Se le conoce también como el artista del fuego. Él creó un mural con el fuego de una vela para recordar a los 43 normalistas desaparecidos en México el 26 de septiembre de 2014. Esto, le decíamos, forma parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Desde hace 15 años, Spasuk ha utilizado la técnica llamada fumage, que según explica en su página web, se realiza utilizando la llama de una vela como lápiz para crear sus pinturas con rastro de hollín. El video forma parte de una campaña de la organización Amnistía Internacional para recordar que además de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hay otras personas que desaparecieron y a las que nunca encontraron porque la criminalidad y la impunidad, la falta de voluntad y el miedo lo impidió. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias, Josefina. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Misión cumplida. La información la tiene. Utilícela.